Sensibilización y educación ambiental. Gestión integral de residuos peligrosos para la empresa Conserjes Inmobiliarios. Sistema de gestión ambiental. ¿Qué es un residuo? Es cualquier material, objeto o sustancia resultante de la fabricación, transformación o utilización de bienes de consumo que pierde su vida útil y carece de valor económico. ¿Cómo se clasifican los residuos? Los tres criterios más utilizados para hacer la clasificación de los residuos sólidos son: según el origen de los residuos, según su composición, según su peligrosidad. Según el origen de los residuos, residuos domésticos. Son aquellos residuos generados en los hogares como consecuencia de las actividades domésticas. Residuos industriales. Son residuos resultantes de los procesos de fabricación, de transformación, de utilización, de consumo, de limpieza o de mantenimiento generados por la actividad industrial. Residuos de construcción y demolición. Son aquellos residuos que se generan en una obra de construcción o demolición. Residuos agrícolas. Proceden de la agricultura, la ganadería, la pesca, las explotaciones forestales o la industria alimenticia. Residuos hospitalarios. Son aquellas sustancias, materiales, subproductos sólidos, líquidos, gaseosos, relacionados con la prestación de servicios de salud. Residuo electrónico o RAE. Se considera que un residuo electrónico es un aparato o artículo electrónico que ha sido desechado después de su vida útil. Según su composición. Residuo orgánico. Es todo desecho de origen biológico, desecho orgánico, que alguna vez estuvo vivo o fue parte de un ser vivo. Residuo inorgánico. Es todo desecho sin origen biológico, de índole industrial o de algún otro proceso artificial. Según su peligrosidad. Residuos no peligrosos. Son aquellos residuos que no generan una afectación a la salud humana ni al medio ambiente. Residuos inertes. Son aquellos residuos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no afectan negativamente a otras materias que pueda generar contaminación del medio ambiente o perjudicar la salud humana. Residuos peligrosos. Un residuo o desecho peligroso es aquel que, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas, puede causar algún riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Clasificación de los residuos peligrosos. Los residuos peligrosos a su vez se clasifican según sus características en biológicos, químicos administrativos y radiactivos. Dentro de los biológicos están biosanitarios, anatomopatológicos, cortopunzantes, animales. En los químicos se encuentran fármacos, citotóxicos, metales pesados, contenedores presurizados, aceites usados. En los químicos administrativos tenemos las pinturas, lacas o barnices, pilas, RAEs, aparatos eléctricos y electrónicos, luminarias y balastros, aceites, obtenidos en industrias como plantas eléctricas y vehículos. Residuo biológico. Son aquellos que contienen microorganismos patógenos tales como bacterias, parásitos, virus, hongos. Los residuos infecciosos o de riesgo biológico se clasifican en biosanitarios. Son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la ejecución de los procedimientos asistenciales que tienen contacto con materia orgánica, sangre o fluidos corporales del paciente humano o animal. Anatomopatológicos. Son los provenientes de restos humanos, muestras para análisis, incluyendo biopsias, tejidos orgánicos amputados, partes y fluidos corporales, que se remueven durante necropsias, cirugías u otros procedimientos, tales como placentas, restos de exhumaciones entre otros. Cortopunzantes. Son aquellos que por sus características punzantes o cortantes pueden dar origen a un accidente percutáneo infeccioso. Dentro de estos se encuentran limas, lancetas, cuchillas, agujas, restos de ampolletas, pipetas, láminas de bisturí o vidrio, y cualquier otro elemento que por sus características cortopunzantes pueda lesionar y ocasionar un riesgo infeccioso. De animales. Son aquellos provenientes de animales de experimentación, inoculados con microorganismos patógenos y o los provenientes de animales portadores de enfermedades infectocontagiosas. Residuo químico son los restos de sustancias químicas y sus empaques o cualquier otro residuo contaminado con estos, los cuales, dependiendo de su concentración y tiempo de exposición, tienen el potencial para causar la muerte, lesiones graves o efectos adversos a la salud y el medio ambiente. Los residuos químicos se pueden clasificar en fármacos.
son aquellos medicamentos vencidos, deteriorados y o excedentes de sustancias que han sido empleadas en cualquier tipo de procedimiento. Residuos de citotóxicos son los excedentes de fármacos provenientes de tratamientos oncológicos y elementos utilizados en su aplicación tales como jeringas, guantes, frascos, batas, bolsas de papel absorbente y demás material usado en la aplicación del fármaco. Reactivos son aquellos que por sí solos al mezclarse o al entrar en contacto con otros elementos, compuestos, sustancias o residuos, generan gases, vapores, humos tóxicos, explosión o reaccionan térmicamente colocando en riesgo la salud humana o el medio ambiente. Metales pesados son objetos, elementos o restos de estos en desuso, contaminados o que contengan metales pesados como plomo, cromo, cadmio, antimonio, bario, níquel, estaño, vanadio, zinc, mercurio. Contenedores presurizados son los empaques presurizados de gases anestésicos, medicamentos, óxidos de etileno y otros que tengan esta presentación, llenos o vacíos. Aceites usados son aquellos aceites con base mineral o sintética que se han convertido o tornado inadecuados para el uso asignado o previsto inicialmente, tales como lubricantes de motores, grasas, aceites de equipos, residuos de trampas de grasas. Residuo químico administrativo. Los RAE residuos de aparatos eléctricos y electrónicos son aquellos residuos generados en el área administrativa y o productiva, los cuales comprenden todos aquellos materiales que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas e inflamables representan un peligro para la salud humana y el ambiente. Estos residuos pueden ser pinturas, lacas, pilas, aparatos eléctricos o electrónicos, luminarias, aceites. Residuos radiactivos son sustancias emisoras de energía predecible y continua en forma alfa, beta o de fotones, cuya interacción con materia puede dar lugar a rayos X y neutrones. Los residuos radioactivos centran su peligrosidad en la radiación que pueden transmitir. Por eso la contención de este tipo de residuos es tan importante. Los más conocidos son el uranio y el plutonio. Las centrales nucleares también son identificadas como productoras de este tipo de residuos. Tratamiento de residuos peligrosos. Existen varios tipos de tratamiento de residuos peligrosos. Lo mejor siempre es reducir la cantidad de desechos en su origen o incluso reciclar los materiales que puedan reutilizarse de manera productiva. Sin embargo, estas medidas no resuelven el problema de la eliminación de estos residuos. ¿Qué hacer con los residuos peligrosos? Estos residuos estarán en bolsas o contenedores rojos o recipientes especiales como el Guardián para residuos cortopunzantes. Como requisito legal, deben ser manejados por empresas especializadas para evitar sanciones. Su mal manejo puede contaminar gravemente los suelos y el recurso hídrico. Tratamiento de residuos peligrosos. Existen varios tipos de tratamiento de residuos peligrosos. Lo mejor siempre es reducir la cantidad de desechos en su origen o incluso reciclar los materiales que puedan reutilizarse de manera productiva. Sin embargo, estas medidas no resuelven el problema de la eliminación de estos residuos. Método químico. Este método es utilizado para transformar los residuos peligrosos en gases no tóxicos mediante la modificación de sus propiedades químicas. Método biológico. Este es utilizado para el tratamiento de residuos orgánicos y consiste en mezclar en una extensión adecuada de tierra los residuos con la superficie del suelo. Cabe destacar que estos suelos no son aptos para el cultivo de alimentos. Método físico. Mientras los métodos anteriores manipulan la forma molecular de los residuos, el tratamiento físico consiste en concentrar, solidificar o reducir el volumen de residuos. Algunos de los procesos utilizados es la evaporación. Método térmico. Este método utiliza las altas temperaturas para la incineración de los materiales.